Y dándole paso al segundo tema que vamos a abordar en este foro, llegó el momento de que hablemos de movilidad, que es un tema muy clave también para Bogotá y para la región, con grandes proyectos que se están desarrollando y con muchos interrogantes del lado también de los ciudadanos y de quienes hacen parte de esta ciudad y de esta región. Para la conversación vamos a recibir por favor en tarima a Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, a María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio, y a Orlando Molano, director del IDU. Con ellos estará conversando Lina Vargas, nuestra coeditora de finanzas de Forbes. Un aplauso por favor para ellos. Bueno, buenas tardes a todos nuestros asistentes. Camila, gracias por esa presentación y vamos a hablar de un tema muy importante para la ciudad de Bogotá, tal vez uno de los más importantes de quienes vivimos en esta ciudad tan bonita, la movilidad. Tenemos un proyecto muy grande que se está trabajando, que se está cocinando, del cual todos los bogotanos y yo creería que todos los colombianos están muy atentos, y estoy hablando del Metro de Bogotá. Leonidas, hay expectativa por el metro y obviamente por cuando lo podamos ver en operación. ¿Qué acciones están tomando desde el Metro de Bogotá para asegurar que esta fecha que nos han comentado se cumpla y podamos ver los bogotanos el metro en funcionamiento? Bueno, el proyecto del Metro de Bogotá es un proyecto complejo que tiene muchas facetas. La obra civil que se desarrolla aquí en la ciudad es muy importante, pero también la parte de sistemas de comunicación, la parte eléctrica, todo el sistema metroferroviario, el material rodante se está fabricando en China, en Canadá, en Italia, y se tiene que integrar. Vamos en un 60%, vamos con una ejecución que cumple con las expectativas del programa y de la programación que se ha realizado. Utilizamos una herramienta que es la herramienta Primavera P6, que es una herramienta especializada para el control y verificación del desarrollo de proyectos complejos, y eso nos ha permitido manejar el proyecto dentro de dos sendas. El software nos entrega una información de programación temprana y programación tardía. Ambas sendas terminan en la misma fecha en que debe terminar el proyecto, o sea que por cualquiera de las dos el proyecto se desarrollaría en cumplimiento, pero esa senda o esa diferencia de tiempo entre las dos sendas es lo que se denomina dentro del análisis de programación la holgura, y lo que marcaría también la ruta crítica, pero no manejamos un concepto de ruta crítica, manejamos un concepto de holgura. Esto nos ha permitido, estas herramientas, la participación de la interventoría, la participación de una figura muy importante que es el PMO, el Project Management Office, que tiene una visión hacia futuro de cuáles pueden ser los riesgos y cuáles son las acciones de mitigación que se deben implementar para que esos riesgos no se materialicen y el proyecto pueda continuar de manera adecuada. Son elementos que se conjugan para tener el resultado que hemos tenido. Es un trabajo a diario, disciplinado, con una convicción de que la programación que se hace es lo que nos permite tener el resultado y mitigar los riesgos de manera preventiva y de manera anticipada. Son los elementos que yo creo que nos han permitido mantener el proyecto en esto, y la alegría y la fe y el convencimiento técnico de que en marzo del 2018 el proyecto estará entrando en operación comercial. Esperemos que así sea, Leonidas. Muchísimas gracias. María Fernanda, en paralelo con esto que nos cuenta Leonidas, Bogotá también se está preparando con el sistema de transporte que ha movilizado principalmente a los bogotanos hasta el día de hoy. Transmilenio alista una serie de obras que llegarán a complementar el metro y también que llegan a fortalecer el sistema que ya tenemos hoy. Cuéntanos un poquito de esas obras que están en planeación y en ejecución y cuándo las podemos ver los colombianos. Gracias, Lina. Buenas tardes a todas y a todos. De verdad es un orgullo estar aquí con Orlando y con Leonidas. Considero que tanto las obras que está desarrollando el IDU como el metro, como lo que estamos haciendo desde Transmilenio, son grandes motores de desarrollo económico y social de esta ciudad. Las cifras, sin duda,
económicas deben responder en gran medida a las obras que está sacando adelante la ciudad, a toda la contratación de personal y a ese impulso que le estamos dando desde Bogotá a la región y al país. Desde Transmilenio tenemos el gran reto de coordinar tanto con el metro como con el IDU ese desarrollo de grandes obras de infraestructura y además hacerlo con una flota, con unos buses, con una tecnología y con una infraestructura complementaria que nos garantice que ese sistema integrado de transporte público de la ciudad contribuya a la inclusión, contribuya a la equidad, contribuya a la sostenibilidad de la ciudad y también es un gran motor de desarrollo y de atracción de inversión tanto local como extranjera. Entonces me voy a concentrar en cómo nos estamos preparando desde Transmilenio para la llegada de la primera línea del metro, de las troncales alimentadoras, de la troncal Calle 13, de la troncal Carrera Séptima, de Transmicable de San Cristóbal y Transmicable de Potosí. Vamos a tener una gran red de sistema de transporte masivo y nosotros estamos trabajando para que todos los buses que circulen por esas obras sean buses eléctricos, sean buses de última tecnología. Estamos trabajando también en el componente tecnológico para que tengamos un sistema interoperable entre todos los proyectos de recaudo, que nuestros usuarios puedan usar todos los modos de transporte de manera fácil y sobre todo puedan tener la mejor experiencia de viaje entre todos los modos de transporte. Entonces, solo para mencionarles qué estamos haciendo, por ejemplo, en buses eléctricos, solo en 2026 van a llegar 390 buses adicionales. Esto es una inversión de más de 1.3 billones de pesos y en 2027 y 2028 van a llegar otros 385 buses. Vamos a tener una flota de más de 2.200 buses eléctricos circulando en Bogotá. Esto es la segunda flota de ciudades eléctricas más grande del mundo. En la región tenemos 2 ciudades que lideran la movilidad eléctrica, Santiago de Chile y Bogotá. Entonces, desde Bogotá estamos liderando esta transformación integral del sistema integrado de transporte público. Estas 3 entidades además trabajamos de manera coordinada para que las obras avancen al mismo tiempo, la flota, la tecnología y todo lo que necesitamos para la operación lleguen a tiempo y podamos operar de la mejor manera para nuestros usuarios en el futuro. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, así como el Metro de Bogotá y Transmilenio tienen sus respectivas obras, el IDU también. Hablemos un poco del cronograma de la entidad para este año y cómo va la ejecución. Bueno, Lina, muchas gracias. Me adhiero a las palabras de María Fernanda. Primero, un saludo a las personas que nos están acompañando, caras conocidas, a José por la invitación, muchas gracias, a Forbes. Felices y orgullosos de estar aquí contándole a los bogotanos qué está haciendo el Instituto de Desarrollo, por supuesto, y qué está haciendo la alcaldía, y ahora que estamos, digamos, en los ojos del mundo con el Día Mundial de las Ciudades, donde efectivamente pues fuimos escogidos Bogotá la primera vez por la ONU para, digamos, este año, en el 30 y el 31 de octubre, pues contarles qué está pasando con las obras. Nosotros llegamos, habían 76 proyectos, más de 400 frentes de trabajo, y sí, efectivamente, ustedes saben, obras en todo Bogotá, contratos como la 68, el corredor de la 68, un contrato 2020-2025 con dificultades, por supuesto, tenemos que decirlo, entró el COVID, tuvimos una pandemia, perdimos más de un año, temas de hierro en el mundo, dificultades, siempre lo hemos dicho, desde el día 1 el señor alcalde, digamos, nos ha dado una instrucción, y es que empecemos a habilitar las obras como las vamos terminando. Lo dijimos el año pasado, una obra que debería estar terminada este año estaba en el 40% por los motivos que sean, en el 44% digamos en términos generales, ya estamos por encima del 65%, ya estamos llegando casi al 70%, pues una obra que va a estar para el 2027 y que va a complementar, pues por supuesto, el metro. Tenemos obras como la troncal de la Boyacá, de la 170 a la 183 que ya terminamos, la avenida Sirena, la 153, invitarlos a que la tomen de la autopista norte hasta la Boyacá, nos falta el puente de la 153 que debe estar el año entrante, la Caracas Sur, que hace parte por supuesto de Transmilenio aquí, de la jefa, como siempre lo digo en público y en privado, la que manda, yo manejo solo las obras.
Yo vengo siendo el residente de María Fernanda, pero tenemos muchas obras como la calle 13. La calle 13, que es fundamental, Lina, ya está en digamos, ya la vamos a sacar a licitar, debería estar licitada ya, adjudicada en noviembre. Es una obra que va a sacar, digamos, en términos de recursos, José, casi 3 billones de pesos a la economía. En términos concretos, nosotros el crecimiento de obras en carreteras y vías creció el año pasado en 20.8 con respecto a la nación, que solo creció el 10.7, y solo en términos de construcción también doblamos, pasamos del 10 el año pasado con respecto a la nación, que solo creció el 1.9, así que la economía la está moviendo Bogotá. Sacamos 3.6 billones nosotros a la fecha, Leonidas creo que ya va como en 1.6 tal vez o más, así que son casi 5 billones en año y medio. Muchas obras, vienen la Subacota, también tenemos que sacarla, es un proyecto muy interesante porque si ustedes miran de la 26 hacia el sur tenemos posibilidades por supuesto de salir, tenemos la calle 13, La Esperanza, la 1 de Mayo, la autopista sur, pero de la 26 hacia el norte solo tenemos una salida que es la calle 80. Así que la Subacota se convierte en una avenida muy importante para descongestionar no solamente Suba y Engativá, sino descongestionar también la autopista norte. Comprometidos con entregar los proyectos, estamos entregando ya y quitando polisombra. La instrucción del alcalde es quitamos todas esas polisombras verdes, ahora son transparentes, pero sobre todo estamos entregando las obras, Lina. Orlando, muchísimas gracias. Bueno, Leonidas, existen recortes de prensa de un metro para Bogotá de más de 100 años y hasta ahora estamos viendo que es una realidad que podemos ver. Me imagino que esto conlleva una serie de retos, tanto administrativos como técnicos, para salir adelante. Cuéntanos un poco de estos retos y cómo han sido superados. Gracias, Lina. Voy a hacer una corrección y a saludar, entré sin saludar. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están, a los que nos escuchan, y a mis compañeros de panel, María Fernanda y Orlando. Los retos de la primera línea del Metro de Bogotá han sido muy grandes y si los vemos en el contexto histórico, nos hemos pasado como ciudad mirando diferentes alternativas, estudios sin tomar una determinación que nos llevara a un final feliz. Lo importante de la administración del alcalde Peñalosa fue lograr estructurar un proyecto sobre el cual la banca multilateral tuviera la credibilidad para poner los recursos, hubiera en el mundo participantes en el proceso licitatorio y algo muy importante que no se había hecho, crear una empresa metro que manejara el proyecto. Ahí hay unos puntos muy altos que no habían sucedido antes y que fueron capaces de suceder todo en la alcaldía del alcalde Peñalosa y continuar luego en la alcaldía de Claudia López y ahora en la alcaldía del doctor Carlos Fernando Galán. Los proyectos no son proyectos de corto tiempo ni de inversiones pocas. Se tiene que tener una inteligencia de ciudad que sea capaz de mirar el futuro a 20, 25 años, que es una de las fortalezas que, por ejemplo, ha tenido Medellín y que Bogotá la ha tenido, a veces la pierde y que en este momento tenemos una proyección muy importante a 25 años de mirar qué debe pasar en la ciudad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de educación. Y esa planificación es lo que permite salir al mercado de capitales internacionales y nacionales y decir, aquí hay un proyecto como la Petar Canoas, hay un proyecto como Transmilenio que se puede financiar, que la ciudad lo necesita, que está estructurado y que está definido, como fue el caso de la primera línea del Metro de Bogotá. Es un reto ahí es un reto social, hay un reto político que no se puede desconocer. Hemos tenido una administración nacional que no ha estado a favor del proyecto, pero sin embargo se hacen los aportes y lo hemos estado haciendo. Y ya cuando vamos a mirar el proyecto en sí, uno puede decir una frase que la he repetido muchas veces y que tengo la autoridad y la vivencia de decirlo: proyectos mal estructurados nunca se hacen. Proyectos bien estructurados requieren de una buena ejecución o si no tampoco llegan a una realidad. Y aquí ha habido un equipo que ha sido capaz de ejecutar el proyecto
que ha logrado comprar 1.428 predios en un plazo muy estrecho para cumplir una condición contractual que era entregarle todos los predios al concesionario antes de que entrara en construcción, haber dividido las redes en 3 fases, un programa TAR, que era el traslado anticipado de redes, que se hizo también en la misma fase de la compra de predios, una fase de solucionar las interferencias con el viaducto, y ahora estamos en la tercera fase, que es el traslado de redes para el espacio público. O sea, esos han sido retos muy importantes, y ahora nos enfrentamos a uno de los retos más grandes, que yo diría que es trabajar con las comunidades. En un estudio que hicimos, y si tengo un minuto, Lina, lo digo, a finales del año pasado mirábamos 21 proyectos en el mundo de metros porque no habían cumplido en plazo y en tiempo. Y luego nos bajamos a mirar 9 proyectos muy similares al que estamos construyendo, y aparecía como una constante trabajar en ciudades densamente pobladas. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y cuáles son los retos en ciudades densamente pobladas? Las redes de servicio y la comunidad. La comunidad a la que no se le compró el predio y ha tenido que padecer todas las acciones de la obra que se reconocen que generan unos impactos negativos, y hay que prepararnos, y venimos haciendo con el alcalde Galán una preparación con las secretarías de desarrollo y crear un programa que se llama Metro Te Acompaña, con 14 entidades del distrito para mitigar esos impactos con las comunidades, con los comerciantes, y decirles que estamos prácticamente más allá de la mitad del proyecto y que somos solidarios con sus dificultades, para que ellos nos crean, para que mantengan la esperanza y para que continuemos trabajando de la mano con las comunidades para poder sacar el proyecto adelante. Eso ha sido uno de los retos más importantes, y tal vez el reto más importante que hoy tenemos dentro del proyecto: trabajar con las comunidades que están al pie de la obra, que nos creen, que la ven caminar todos los días y que tienen afectaciones precisamente por el desarrollo de la obra. Muchas gracias, Leonidas. Bueno, y si hay un reto que enfrentan, diría que todos los sistemas de transporte públicos del mundo, es la queja de los usuarios, y creo que María Fernanda puede ser fiel testigo de esto. Principalmente algo que está ocurriendo ahora con los usuarios de Transmilenio es una queja o un descontento tal vez por la tarifa del Transmilenio. Sin embargo, esto evidentemente tiene una justificación y una razón de ser. Cuéntanos, María Fernanda, ¿por qué sube el precio del Transmilenio? Lina, antes de eso yo quisiera recalcar una cosa que de pronto Leonidas no lo menciona mucho, pero que estamos viviendo en el día a día y tal vez es un reto de talla mundial, y es que estamos construyendo la primera línea del metro de Bogotá encima de una troncal en operación, de un sistema de transporte masivo en operación que mueve más de 50.000 pasajeros por hora por sentido en su pico del día. Entonces, eso es una tarea titánica que llevamos a cabo entre la empresa Metro y Transmilenio todos los días. Probablemente no se ve en ninguna otra parte del mundo, pero de hecho nuestros usuarios de la troncal Caracas Centro ven todos los días avanzar la obra de la primera línea del metro mientras hacen sus viajes. Y eso nos ha puesto una dificultad adicional en nuestra operación. Hay que recordar que esa troncal hoy solo tiene circulación de buses articulados y biarticulados, que solamente está moviendo transporte público, pero que estamos cerrando y abriendo estaciones casi que mes a mes para que esta obra efectivamente avance y pueda entrar en operación en 2028. Entonces eso es otra proeza que ha logrado esta alcaldía. Esta actividad realmente la empezamos nosotros con el alcalde Carlos Fernando Galán en enero de 2024, y tal vez ha sido la fase más compleja de la obra, porque tenemos que seguir moviendo 4 millones de viajes al día mientras avanzan también todas las obras de la troncal de la carrera 68, de la troncal Avenida Ciudad de Cali, de la primera línea del metro de Bogotá, que nos han generado muchas interferencias, pero lo estamos sacando adelante. Seguimos moviendo
este número de pasajeros. De hecho, en 2024 aumentó el número de viajes en el sistema integrado de transporte público, a pesar de que esta ciudad está en obras y enfrentamos esos retos operativos todos los días. ¿Cuál es la clave ahí? Que nos hablamos, nos coordinamos, que trabajamos en equipo las entidades, que tenemos un liderazgo claro desde el alcalde y que estamos todos convencidos de que vamos a tener un mejor sistema de transporte cuando entren a operar todas estas líneas de transporte masivo que aumentan la velocidad, que le dan prioridad al transporte público sobre los modos menos sostenibles y que sin duda vamos a tener una mejor ciudad cuando todos estos modos de transporte adicionales entren en operación. Diciendo eso, voy a nuestros retos operativos del día a día. Nuestro sistema integrado de transporte público hoy y en el futuro es un sistema que está en más de un 50% subsidiado, es decir, para nosotros mover un pasajero, la ciudad pone el 50% del costo y el otro 50% lo pone el usuario con su tarifa. Eso además, los costos se incrementan año a año, como se incrementan todos los demás gastos y costos de la canasta familiar en el país, básicamente con el índice de precios del consumidor. Eso es lo que buscamos, y es que la tarifa al usuario crezca en términos reales todos los años para que con ese esfuerzo mitad y mitad podamos seguir teniendo un sistema como el que tenemos hoy. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene nuestro sistema hoy y que va a mejorar en el futuro con los demás modos de transporte? Que estamos 100% integrados. Eso es una virtud y una ventaja que tenemos los bogotanos que no se tiene en ninguna otra parte del país, ni siquiera en Medellín, ni se tiene en muchas ciudades en América Latina. Son muy pocas las que tienen sistemas 100% integrados. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos podemos mover desde lo alto de Ciudad Bolívar, coger el Transmicable de Ciudad Bolívar, transbordar en el Portal Tunal al sistema troncal, luego bajarnos en la 170 y transbordar a un bus de transmisonal o a un bus urbano que nos lleva al Codito, y todo eso por 3.200 pesos. Todos los transbordos son a 0 pesos. Eso es lo que le cuesta a la ciudad pagar ese 50% del costo de los usuarios. Realmente nosotros no vemos que la queja de nuestros usuarios en Bogotá sea la tarifa. Tenemos muchos aspectos por mejorar, Lina, y eso es una realidad. Estamos enfrentando muchos retos, una ciudad en obra, y estamos trabajando incansablemente para superarlos, pero no vemos que la tarifa sea uno de esos. Realmente hicimos una comparación de cuánto cuesta moverse 10 kilómetros en ciudades en América Latina, y Bogotá es la más barata en transporte público. Y eso lo vamos a seguir haciendo porque el compromiso de Bogotá es que tengamos un sistema accesible que además sea el que conecte con oportunidades. Los sistemas de transporte público no son solo sistemas de transporte, son los que permiten ir a citas médicas, a trabajar, a estudiar, son los que dan acceso a la ciudad, y por eso Bogotá lo subsidia en más del 50% y lo vamos a seguir haciendo para tener este gran sistema de transporte integrado. Gracias, María Fernanda. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no me gustaría pasar el espacio de preguntarle a Orlando por una iniciativa que creo que es la favorita de todos los que conducimos acá en Bogotá, y es el sistema tapahuecos. Me gustaría preguntarte cómo se prioriza las calles o las zonas donde va a actuar primero este espacio, y cómo va el avance de sanar nuestras vías. Bueno, Lina, en esto estaba pensando cómo explicarles cómo tapamos los huecos, y creo que hay que poner en contexto a todos qué tiene la ciudad y de qué consta la ciudad. Bogotá tiene 14.000 kilómetros carril solo de vías, eso es 35 veces ida y vuelta a Bogotá-Medellín. Esos son más o menos 52 millones de metros cuadrados solo en vías, más 36 millones de metros de espacio público. Ahí están los andenes, las plazoletas, las ciclorrutas. Son más de 600 kilómetros de ciclorrutas que tenemos, más de 1.100 puentes, de los cuales son más de 460 puentes peatonales. Así que hacerle mantenimiento a esos 88 millones de metros cuadrados nos cuesta hoy 10 billones de pesos.
10 billones. El presupuesto del IDU para este año es de 2.7 billones de pesos y ahí tenemos que hacer todos los proyectos. Solo para tapar los huecos, que estamos haciendo un esfuerzo grande, digamos, para este año tenemos más o menos 700.000 millones de pesos. Hoy tengo que decirles que ya el IDU tiene identificado dónde están los huecos y entonces van a pensar, dice, pues tápelos, ¿por qué no los tapa? Y les digo, pues no me alcanza la plata. Si ustedes lo ven en perspectiva, pues necesitamos o tenemos un atraso de 4 administraciones o nos faltan 4 administraciones con este presupuesto que tenemos. Así que nos ha tocado priorizar. ¿Qué estamos priorizando? Por supuesto, las vías principales. Hoy solo cambiar una troncal, y lo hemos hablado con María Fernanda, la troncal de la autopista norte, que ya cumplió su ciclo, nos cuesta 1.2 billones de pesos. Así que tenemos que dedicarnos a los huecos de las avenidas principales, huecos que pueden generar algún tipo de accidente fatal en las intersecciones, los huecos que están parando la movilidad y por supuesto estos huecos que están alrededor de colegios, hospitales. María Fernanda me manda fotos a veces de los mismos buses metidos entre los huecos y entonces le digo, bueno, nos toca empezar a priorizar dónde y cuáles son los que tenemos que hacer. No obstante, en esta administración vamos a superar el presupuesto en el 40% de las anteriores administraciones para tapar los huecos. Ya hoy tenemos tapados 3.200.000 metros cuadrados, Lina. Y yo creo que se han dado cuenta, la gente nos lo dice, la séptima, por ejemplo, de la 24 a la 99, ya la calle 13, la 127. Hemos hecho un esfuerzo de verdad, la carrera novena por tapar los huecos, nos hace falta mucho. Pero miren, tengan la certeza que estamos dedicados de verdad a mejorar las vías, a hacer un mantenimiento importante. Hoy les tengo que decir es por supuesto falta de recursos, pero el esfuerzo lo tenemos, trabajamos día y noche, ustedes mismos nos han visto, trasnochamos, tenemos el equipo tapahuecos, son más de 1.200 personas, de las cuales 600 trabajan de noche. Y resulta también, se los tengo que decir acá, pues que trabajan desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y entonces muchos dicen, pero que ¿por qué el ruido? Nos llaman embajadores, nos llama todo el mundo, venga que es que no dejan dormir. Les digo, vengan tranquilos que es una noche, 2 noches en las vías de los barrios. Así que a todos nos toca poner un poquito. Primero ofrezco disculpas, ofrecemos disculpas todo el equipo por los ruidos, por las incomodidades, pero se los aseguro que es menos trancón que armamos de noche que el que hiciéramos de día tapando los huecos. Así que hay 600 personas, las otras están trabajando de día tapando los huecos de Bogotá, Lina, y de aquí, por supuesto, a lo que nos queda de administración, la idea es duplicar este esfuerzo, llegar por lo menos a los 8 millones de metros cuadrados en todo Bogotá. Ya se está notando y esperamos que se note más. Bueno, muchas gracias, Leonidas, María Fernanda, Orlando, por la participación en este evento y por todo lo que están haciendo para que nuestra ciudad tenga una movilidad mucho mejor. Muchas gracias.